Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Isis Mateos Corral, soy maestra en Ciencias Clínicas Odontológicas y especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Me gustaría acompañarlos en este proceso como una guía de aspectos médicos legales que ustedes deben hacer para la receta médica, que es la que ustedes le tienen que dar a sus pacientes regularmente después de algún procedimiento, sobre todo de cirugía bucal. Nosotros nos basamos en el Reglamento de Insumos para la Salud en base a tres artículos. El primero dice que la receta, que es nuestro documento, debe contener impresos el nombre y el domicilio completos, el número de cédula profesional de quien hace la receta, así como su firma autógrafa. En el número 30 se dice que también la persona que emite la receta debe indicar la dosis, la presentación, la vía de administración, la frecuencia y el tiempo del tratamiento. Además, el artículo 31 nos explica que estas recetas deben contener de manera obligatoria la denominación genérica del producto, es decir, lo que sería el nombre genérico, y solamente en algunos casos, entre paréntesis, colocamos lo que sería la marca del medicamento, que es sugerencia de nosotros como tratantes. Estos elementos básicos, ahorita los vamos a desglosar poco a poco, pero es importante que sepan que no se hace la receta de una manera desordenada, sino que tiene que contener varios elementos. Entre estas consideraciones tenemos que la receta pues es un documento médico legal, debe venir la dirección del que la redacta, el número de cédula, debe estar firmada y debe contener la fecha del día que nosotros queremos que empiece a tomar el medicamento. Además debe tener el nombre completo y correcto de nuestro paciente, así como su edad y el sexo. Es preferible que no tenga ninguna falta de ortografía, ya que es nuestra carta de presentación ante el mundo. Y esta receta, esta copia se debe de guardar en nuestro expediente clínico para tener un registro de los tratamientos que se han administrado. Otros principios generales, ¿verdad? Será corroborar la edad, el peso y el género del paciente, corroborar si tiene alergias, embarazo, está en periodo de lactancia, si tiene enfermedades sistémicas, si conoce las interacciones medicamentosas con los otros medicamentos que el paciente, ya sea por algún otro padecimiento de base, está ingiriendo regularmente. Otra cosa muy importante es ya elegir los medicamentos. En primer punto vamos a hablar de lo que son los analgésicos. Es muy importante, como comentábamos, recordar estas interacciones para evitar que haya algún efecto desagradable para nuestro paciente que tiene alguna otra enfermedad sistémica. En mujeres embarazadas y pacientes que también estén amamantando hay que tener especial atención porque muchos de estos medicamentos pudieran tener algún efecto adverso para nuestra paciente y más también ya cuando tuvo a su bebé. Ahora, también es importante recordar la sinergia analgésica si se van a realizar combinaciones de analgésicos, especialmente con los analgésicos antiinflamatorios no esteroides. También debemos de valorar lo que es el mecanismo de acción y el tiempo de establecimiento del efecto analgésico y la duración de su efecto para saber hacer nuestra posología, ¿no? Que es las horas en las que se tiene que tomar su medicamento el paciente. Otra cosa muy importante para elegir los medicamentos analgésicos es saber lo que es el grado y el origen del dolor. Para eso usamos esa escala de EVA, que es la de las caritas de felices a tristes, para saber qué tanto le duele. Así podremos escoger qué tan importante debe ser el efecto del analgésico que nosotros estemos utilizando. También debemos conocer el ASA de nuestro paciente, saber qué clase de riesgos tiene nuestro paciente y los medicamentos que él toma para conocer la interacción de los medicamentos que él ya pueda estar tomando. Además, es importante recordar al paciente administrarlo con apego a un horario, es decir, que no tengamos periodos prolongados que queden donde ya haya disminuido el efecto del medicamento que nosotros administramos. Es importante también recordar esta sinergia analgésica si se utilizan combinaciones de analgésicos de algunos grupos diferentes para tener mejor efectividad. También tenemos que saber siempre, ¿verdad?, los mecanismos de acción, el tiempo que va a tardar en empezar a eliminar el efecto doloroso que tiene nuestro paciente y qué tanto tiempo va a durar este efecto. Además, debemos de valorar
la premedicación en los casos donde nosotros estemos programando un tratamiento dental. Tenemos también algunas otras recomendaciones generales, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los analgésicos. Es importante saber el origen del problema. No nos va a servir para nuestro paciente nada más dar un analgésico si lo que tiene es una infección importante. Entonces, hay que pensar en que estos medicamentos pues van de la mano. Hay que hacer estas combinaciones de manera segura y es importante educar a nuestro paciente para que continúe sus tratamientos aunque no le esté molestando en ese momento, ya que es más difícil erradicar un dolor que ya se estableció a uno que todavía no empieza. Además, tenemos que recordar que usar bien nuestros analgésicos va a mejorar la experiencia del paciente y disminuir el futuro miedo o ansiedad que pueda tener de ir al dentista. También tenemos que conocer los fármacos para maximizar su eficiencia y reducir los efectos adversos. Tenemos que recordar lo que son las interconsultas y tener consideración con los pacientes especiales. Como una terapia adyuvante, tenemos también que utilizar en algunas ocasiones ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivos para dolores neuropáticos. Tenemos que estar al pendiente del manejo del embarazo y si está la paciente en una etapa de lactancia. También tenemos que conocer los antecedentes del paciente, sobre todo en casos de úlcera gástrica y de alergias, y sobre todo en casos de pacientes con enfermedades hepáticas y enfermedades renales. ¿Qué interacciones son las más importantes con los AINES? Bueno, por ejemplo, los pacientes que tienen hiperglucemiantes orales para su tratamiento de diabetes, tenemos que saber que estos tienen un alto grado de ligación proteica. Entonces, esto puede aumentar una hipoglucemia y nuestro paciente pues tener una crisis por hipoglucemia si no lo manejamos adecuadamente. También es importante que recordemos que los antihipertensivos también pueden disminuir el efecto de los AINES. También tenemos que pensar en los pacientes que toman regularmente los antiagregantes plaquetarios, porque algunos medicamentos pudieran alargar nuestros tiempos de coagulación. Entonces, en estos pacientes lo más indicado es utilizar inhibidores de la COX-2. También los pacientes que toman ácido acetilsalicílico, que tienen un efecto antiagregante, pueden potencializarse cuando se aumenta con el uso de algún otro AINE y el efecto gastrointestinal pudiera ser todavía más dañino. El uso de alcoholes, el etanol puede aumentar el riesgo gastrointestinal. También tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que el uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios pudieran exacerbar una hemorragia gastrointestinal en los pacientes que tengan algún tipo de úlcera. Los pacientes también que toman antidepresivos pudiéramos tener un aumento en el sangrado posoperatorio. En cuanto a las interacciones medicamentosas, hay que recordar que lo que es el paracetamol, las benzodiazepinas y corticoides tienen efectos. Por ejemplo, el paracetamol está relacionado con la toxicidad hepática y renal. No es ideal en los pacientes que son alcohólicos crónicos. No debemos asociarlos a otros fármacos hepatotóxicos como la eritromicina y tampoco anticoagulantes como la warfarina, y ya sea solos o acompañados con codeína. También, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿verdad? No se deben utilizar cuando hay anticompulsivos asociados, hipnóticos, alcohol etílico, etcétera, ya que esto puede potencializarnos su efecto depresor. Y con corticoides, pues hay que tener cuidado porque aunque no presentan interacciones, son de empleo delicado, sobre todo cuando hay casos de infecciones. Y tenemos aquí algunas de estas tablas. Estos son basados en un artículo de la doctora Casian del 2002, que todavía sigue muy vigente, donde podemos nosotros escoger de aquí el que tiene el efecto más poderoso analgésico, como pudiera ser el ketorolaco, o también la metamizol o la dipirona y el clonexinato de lisina, y pudiéramos combinarlos dependiendo qué tan importantes efectos queremos. Por ejemplo, en cuanto a los efectos antiinflamatorios, tenemos que la aspirina tiene muy buen efecto antiinflamatorio, tenemos que el diclofenaco tiene muy buen efecto antiinflamatorio, y así hacer nuestras combinaciones dependiendo, ¿no? Y también recordar las dosis que tenemos aquí en la columna de la derecha y preparamos una infografía que está preparada en su Blackboard para que ustedes puedan
tener esta información a la mano y sea más útil para ustedes. También tenemos algunos otros tratamientos que utilizamos junto con los AINES que pudieran ser antiinflamatorios de tipo enzimático, como la streptodornasa y la streptokinasa. Además tenemos antiinflamatorios que son del grupo esteroideo, que tienen otro mecanismo de acción que pudieran estar utilizándose concomitantemente con los otros analgésicos, como pudiera ser la dexametasona, que son bastante útiles en tratamiento de cirugías más grandes que pudieran afectar al paciente por el edema que se va a producir. También hay otros medicamentos que se pueden usar solos o en combinación, como el tramadol, que es un analgésico opioide que es antagonista, pero tiene ciertos efectos adversos, como pudiera desarrollarse una dependencia. También relajantes musculares que los pudiéramos nosotros combinar con nuestros AINES, pudiera ser el metocarbamol, ya sea con ácido acetilsalicílico, con ibuprofeno o paracetamol, y nada más recordar que pues pudiera tener efectos depresores del sistema nervioso central y no hay que combinarlos con alcohol. Bueno, eso en cuanto a los analgésicos. Como les comento, es un recordatorio, pues sencillo nada más para tener a la mano esta información. En cuanto al uso de los antimicrobianos en la odontología, también tenemos algunas consideraciones especiales, ya que pues la mayor parte de los pacientes que nos visitan en los consultorios dentales presentan dolor debido a algún tipo de infección, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos lo que se llama la pericoronitis, que es una afección de los terceros molares, que es la causa número 1 de visita de los jóvenes entre 16 y 25 años. Entonces, este tipo de infecciones tenemos que manejarlas no nada más con un analgésico, sino también con un antibiótico. Recuerden que el uso de un antibiótico nos puede ayudar a tener una mejor anestesia, ¿verdad? Ya que se controló la infección, ya que pues estas infecciones es lo más frecuente de todas las infecciones dentales son las más frecuentes en el ser humano, entonces tenemos que estar al pendiente de identificarlas para poderlas manejar. Este tipo de infecciones puede poner en riesgo la vida de los pacientes y sobre todo cuando tenemos pacientes que ya padecen enfermedades crónico-degenerativas como del tipo de la diabetes, ¿no? Entonces tenemos que estar muy al pendiente de la presencia de una infección para darle adecuado manejo a estos pacientes. Siempre es importante también recordar en este momento que hay pacientes que tienen infecciones que ya van más allá del dominio del cirujano dentista de práctica general. Estos pacientes tendrán que ser remitidos ya sea a un especialista o inclusive a un centro hospitalario y tenemos unos datos muy importantes para tomar estas decisiones. Cuando un paciente no ha podido comer, no ha podido tomar agua, no puede respirar o tiene dificultades para dormir, son señales de alerta de que el paciente ya va más allá del tratamiento de un cirujano dentista de práctica general. Este paciente puede presentar complicaciones, ¿verdad? Que se pueden extender a los espacios profundos, a las fascias, al mediastino, incluso a la cavidad craneal y puede provocar osteomelitis e infecciones severas que pongan en peligro la vida de nuestro paciente. Cuando nosotros vamos a dar antimicrobianos en odontología, pues serían los casos de la pulpitis, caries, abscesos periapicales, también en los casos donde tenemos problemas del ligamento periodontal, como en los casos de periodontitis, abscesos periodontales y también en la periimplantitis. La pericoronitis también es una indicación de dar antibiótico a nuestro paciente. Cuando tenemos otro tipo de infecciones odontogénicas graves, cuando tenemos pacientes que tienen riesgo de desarrollar endocarditis bacteriana, sobre todo en los casos de fiebre reumática, y cuando vamos a hacer nosotros una profilaxis prequirúrgica. Estas infecciones pueden tener complicaciones, nada más es importante siempre establecer su origen. Pudiera ser un origen odontogénico como una caries, pulpitis, gingivitis, abscesos periapicales, periodontales, pericoronitis, problemas como la osteitis. También podemos tener infecciones de origen no odontogénico, que esas ya no nos corresponden a nosotros como odontólogos y serían cuestión de enviarlas con especialistas como otorrinos, por ejemplo, en el caso de la ciliodonitis, faringitis, sinusitis, otitis
y algunas otras que pudiéramos llegar a manejar nosotros, como las quelitis angulares y la actinomicosis. Pero siempre es importante identificar el origen para saber qué tipo de medicamento nosotros vamos a administrar. Es importante este tipo de infecciones identificar si son de origen bacteriano o si pudiera ser de origen viral o pudieran ser de origen micótico, ¿no? Entonces ya sabiendo este tipo de agente causal, podemos identificar cómo son esas bacterias. Por ejemplo, las de origen bacteriano pueden ser aerobias o pueden ser anaerobias, pueden ser anaerobias facultativas, que son la mayoría de las que están en los abscesos que están cerrados, y también identificar si son bacterias que sean gram positivas o gram negativas. En el caso de las infecciones virales, tenemos que pensar qué tipo de virus es el que está siendo afectado y cuál será el manejo que debemos nosotros, si es un virus de ADN o un virus de ARN. Y de la misma manera, en las cuestiones de infecciones micóticas, tenemos que saber si son problemas, si son hongos de tipo unicelular o pluricelular, y cómo son estos hongos, si son filamentosos o levaduriformes. Tenemos que recordar, antes de hacer nuestras recetas, ¿verdad? Cómo es la triada de Goodwin para la quimioterapia. Esto nos habla de tres partes: cómo está el sistema biológico, es decir, el paciente, cuál es el agente patógeno y cómo va a funcionar el medicamento. Y ya en vista de esto podemos identificar cómo va a estar afectando nuestro agente patógeno, qué tanto va a enfermar a nuestro paciente y cómo están las defensas de nuestro paciente. De la misma manera, recordar que los medicamentos siempre tienen estas dos vertientes, lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Ahí vemos lo que el paciente le hace el medicamento y lo que el medicamento le hace a nuestro paciente. Y ya en cuanto al medicamento con el agente patógeno, saber qué tanta resistencia puede tener nuestro agente patógeno y qué tanta fuerza o potencia va a tener nuestro medicamento contra estos microorganismos. Ya una vez recordado esto, podemos empezar a pensar cómo son los antimicrobianos que vamos a utilizar, si son bactericidas o si son bacteriostáticos y nada más van a mantener tranquilo a nuestras bacterias, cómo es su espectro, si es amplio, mediano o reducido, es decir, la actividad que va a tener, cuál es la estructura química de nuestros medicamentos. Dependiendo de estas estructuras, a veces es una manera de que nosotros recordemos cuáles son sus propiedades farmacológicas. Y posteriormente ver dónde es donde van a actuar, en qué parte de la bacteria es donde van a estar haciendo efecto. De tal manera que tenemos medicamentos como las penicilinas, que son las más frecuentes que utilizamos nosotros, pues actúan en la pared celular de las bacterias. Hay otros medicamentos que actúan en la membrana celular. Hay otros medicamentos que actúan en el citoplasma. Y también tenemos medicamentos que actúan en los ácidos nucleicos o en el ácido fólico. Pero básicamente es importante siempre conocer estos mecanismos de acción porque de ahí se derivan algunas otras características. Por ejemplo, si pudieran tener efectos teratogénicos en una mujer embarazada, ¿sí? Si pueden estar afectándose en la combinación de diferentes antibióticos. Entonces, siempre es importante tener en cuenta el mecanismo de acción para reconocer en dónde es donde están actuando. Por ejemplo, si actúan en la membrana de las bacterias, si actúan en la pared celular específicamente, en los ADN, en los RNA mensajeros, en las subunidades de los ribosomas, ¿sí? Pues todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí vamos a elegir nuestros medicamentos. Por ejemplo, si hay una infección aguda o si hay una infección crónica, si se necesita profilaxis antibiótica y qué tanto grado de traumatismo es al que será sometido nuestro paciente y el tipo de microorganismos que se encuentren involucrados. En cuanto a estas consideraciones, tenemos que, dependiendo la enfermedad que nosotros vamos a tratar, ya se sabe, digamos, de manera empírica cuáles son los medicamentos que nosotros pudiéramos llegar a utilizar. Entonces, esta tabla también hicimos una infografía para que ustedes la puedan revisar de consulta rápida, está en el Blackboard, y de esta manera podemos identificar básicamente cuáles son los tratamientos más adecuados. Por ejemplo, en el caso de caries, ¿verdad? Por ejemplo, pudiera ser una amoxicilina. En caso de un absceso periapical, tendríamos que evolucionar a lo mejor
a una clindamicina, que es de mayor espectro y que ayuda para aerobios y anaerobios. En el caso de las pericoronitis, dependiendo su estadio, ¿verdad? Si está muy aguda, a lo mejor también podemos utilizar una clindamicina, o si es de manera incipiente, a lo mejor con una amoxicilina sería suficiente. Y así, dependiendo del medicamento, dependiendo de la infección, sería el medicamento más adecuado. Ahora, también estos medicamentos, ¿verdad? Antimicrobianos, pudiéramos usarlos y tenemos en esta tabla algunas de las dosis más frecuentes dependiendo el medicamento que vayamos a utilizar. Y pusimos también en esta columna de la extrema derecha de ustedes cuáles son las dosis, ¿verdad? En el medio, en el centro, ¿verdad? Y cuáles son las indicaciones y si hay alguna consideración especial que deberíamos de tener con ellos. Por ejemplo, la clindamicina, que se está volviendo así como muy generalizado, hay que tener cuidado porque tenemos riesgos de colitis severas con su utilización, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, lo que son las tetraciclinas no se deben de usar en el embarazo y pues algunas otras consideraciones importantes, ¿no? Y bueno, ya ahora sí que vamos a pasar a la parte práctica de este ejercicio, ¿verdad? Ustedes generalmente empiezan con una receta de este tipo. Aquí en la facultad nosotros las tenemos que tener con un sello, con el nombre del instructor, con su cédula profesional y nos habla, ¿verdad? Que es la clínica de la Facultad de Odontología y empezamos a trabajar con ella. Obviamente hay que agregar lo que sería el nombre y del paciente, la fecha en la que le vamos a dar. Algunas otras características serían importantes, ¿verdad? Como el sexo y el peso, para saber que nuestra dosis está adecuada. Y lo primero que hacemos es agregar un número, ¿no? Para que sepa el paciente cuál es la prioridad de cuál medicamento comprar, sobre todo en los casos de nosotros que tenemos pacientes de bajos recursos. Siempre agregamos un número. Y el primer renglón es básicamente para que ustedes describan el medicamento. Entre paréntesis pudieran poner el nombre comercial, la presentación, que en este caso son cápsulas, de este ejemplo que nosotros escogimos. Sin embargo, pudieran ser tabletas, comprimidos, dependiendo cómo dice la cajita en la presentación. Y es por eso importante que ustedes pues conozcan físicamente cómo viene el medicamento para que sepan poner si son, cuál es la presentación exacta y el gramaje que tiene la cápsula que ustedes necesitan. Eh, También es importante en un segundo renglón dar la indicación que generalmente pues será un verbo, ¿no? En este caso, tomar porque son cápsulas y también ponemos que cada cuánto tiempo se debe de tomar. Aquí debemos de tratar de evitar abusar de las abreviaturas, ¿no? Entonces poner la palabra una cada 8 horas durante 7 días, ¿verdad? Que es pues la duración del esquema que nosotros decidimos dependiendo del padecimiento de nuestro paciente y si tiene alguna indicación especial, como en este caso sería acompañar con alimentos, ¿no? Entonces, en rojo, ¿verdad? Nada más ustedes para que repasen este esquema. En rojo no, lo que esté en rojo no se pone, nada más es la instrucción para ustedes. Y eh, siempre estar al pendiente de cada medicamento porque puede tener sus características especiales. Por ejemplo, si fuera una tetraciclina, le pondríamos no acompañar con lácteos, no acompañarse, no exponerse al sol o no utilizar en el embarazo. Todos estos temas, ¿verdad? Porque son legalmente muy importantes que nosotros hagamos estas especificaciones. Y generalmente ya después de esto, nada más procederíamos a poner una pequeña línea, que todos las han visto como los doctores ponen estas pequeñas rayitas así curveadas, con el objetivo que el paciente pues no vaya a ocurrírsele agregar un medicamento extra que nosotros no recetamos, ¿no? Obviamente va a ir nuestra firma y también sería muy importante, pues en caso, por ejemplo, de cirugía, ¿verdad? Indicar al paciente que regrese a una revisión. También es importante, conocer cuántas cápsulas o cuántas tabletas tiene la cajita que nosotros le vamos a dar del medicamento al paciente, porque si nada más trae 10 tabletas la caja, pues no nos va a alcanzar tomar 3 cada 8 horas durante 7 días. Necesitaríamos que comprara 3 cajas, ¿no? Entonces, esas consideraciones son importantes para que el paciente la sepa. En muchas farmacias le toman incluso fotocopia a la receta para podérsela volver a surtir
o si el paciente decide comprar al mismo tiempo las 3 cajas, pues ahora sí que evitará vueltas, ¿no? Y más aquí en Mexicali, que la gente en la época de verano, pues no le gusta estar saliendo tanto, ¿no? Entonces, generalmente en la clínica de cirugía que nosotros tenemos, podemos pedirle a los pacientes que ya adquieran su medicamento previo para que inmediatamente o antes de la cirugía inicien con su primer dosis, ¿sí? Y esto será más conveniente para ellos para evitar pues estar dando vueltas recién operados. Y finalmente pues quiero agradecerles su atención y recordar el principio hipocrático básico que es primero no hacer daño. Muchas gracias.